Qué bueno que nos estén acompañando en este momento que vamos a iniciar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto se llama Construyamos Nuestra Fe. ¿Y cuál es la idea? La idea es que a raíz de lo que he podido estudiar, que he podido conocer en estos últimos años que he estado dedicado a esta labor, gracias a la ayuda de los padres agustinos recoletos, de las hermanas paulinas, de la Uni Agustiniana y de todos los centros de capacitación que he podido acceder, pues he logrado recabar una gran cantidad de información, de conocimiento, que me parece a mí que es muy importante poderlo compartir con ustedes, pues todos estamos en busca de desarrollar nuestra fe, ese don que nos dio Dios y que tenemos que hacerlo crecer. Y yo pienso que compartiendo con ustedes todas estas cosas que he podido hacer, esto puede servirles a ustedes para que crezcan lo mismo que yo estoy tratando de crecer. Hoy vamos a iniciar hablando acerca de la Navidad. Ustedes saben pues que esta es una época que es totalmente diferente en todo el año. La gente como que cambia su manera de pensar, su manera de sentir. Todos queremos gozar de alegría, de compartir, de estar con nuestros amigos, con nuestras familias, pero este año también ha sido un año completamente diferente, pues todas las situaciones que hemos vivido con esta pandemia pues ha hecho que muchas familias no puedan estar lo mismo, que muchas familias no se puedan reunir, porque todavía existen limitaciones para viajar de un sitio a otro. Pero de todas maneras, gracias a todos estos medios de comunicación que tenemos actualmente, podemos comunicarnos y vernos con todas las personas que queremos. El tema que vamos a desarrollar hoy lo hemos llamado la alegría de la Navidad. ¿Y qué vamos a ver en esto? Va a ser pues una charla que no va a ser muy larga, pero lo que quiero es que ustedes puedan entender un poco qué es la Navidad, cómo se desarrolló, qué ha pasado, por qué la celebramos. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar acerca un poco de la historia, de las profecías que realmente son las que al pueblo judío que estaba pues y había iniciado su periodo y su historia de la salvación hacía muchísimos años, le fueron enviados unos profetas para que les fueran diciendo qué en el futuro les iba a suceder. Y las profecías, nosotros que pues ya pasamos por toda esa época, podemos decir que se cumplieron y podemos ver qué nos decían esas profecías. Vamos a hablar también un poquito acerca de los tiempos de la iglesia, que es algo que no conocemos mucho. ¿Qué es el Adviento? ¿Qué no es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Cuáles son los principales personajes bíblicos? ¿Qué debemos hacer? Y vamos también pues a mencionar algunos de los símbolos que durante esta época utilizamos. Si nosotros miramos este mapa que vemos acá en la pantalla, pues tenemos un mapa que nos muestra cómo era la situación y qué dominaba el Imperio Romano pues a finales de los años antes de que llegara Jesús. Entonces vemos que ese Imperio Romano pues cubría todo el norte de África, cubría Asia Menor, cubría todo el sur de Europa y llegaba hasta la Gran Bretaña. Era un reino bastante grande. Y si miramos lo que era el reino de Israel, pues es una cosa aquí pequeñita. Ahora más tarde vamos a ver un mapa ya más en detalle, pero realmente esto era una cosa muy pequeñita. Y lo que lo impresiona a uno, si uno se pone a pensar ahora 2000 años después de la venida de Cristo, que un país tan pequeño y con una persona que vino a ese sitio pequeño y estuvo predicando en una zona muchísimo más pequeña, que esto ha llegado a convertirse en lo que es ahora, donde hay más de 1300 personas que seguimos a Cristo. Bien, les decía que vamos a hablar un poquito acerca de las profecías y de los principales profetas que dijeron que iba a venir Jesús. Fue Isaías. Isaías pues es un libro que fue escrito en varias épocas. Parece que no lo escribió un solo Isaías, sino fueron como 3 en diferentes épocas, pero si miramos más o menos y tratamos de ubicarlo en la historia, tenemos que fue escrito más o menos entre el año 600 y 400 antes de Cristo. ¿Y qué nos decía él? Decía, pues bien será
el Señor quien les dará una señal. Vean, la joven está embarazada y va a dar a luz un hijo al que llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto está escrito 600 años de la venida de Cristo. Entonces, quienes escucharon esto decían, pues sí va a venir, pero... Y sin embargo, vimos que 600 años después se cumplió eso que estaba profetizado. También dijo, digan a los cobardes, valor, no tengan miedo, miren, ya llega su Dios a hacer justicia, viene a dar a cada cual su merecido, viene en persona y le da la salvación. Entonces, los ciegos recobrarán la vista, los oídos del sordo se abrirán, los cojos tendrán agilidad de venados, los mudos cantarán. Esto también, muchos años antes de la venida de Cristo, fue profetizado. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, esto que está diciendo acá, que los ciegos recobrarán la vista, que los sordos hablarán. Recuerdan que en estos días en el Evangelio hablábamos acerca de Juan el Bautista, y cuando le preguntaron a Jesús que si él era el que debía venir, él le dijo, mire que los ciegos están recobrando la vista, los oídos del sordo se han abierto, los cojos están caminando. Él le contestó a los que venían en nombre de Juan el Bautista con lo que había dicho Isaías. Y también, ¿qué dice Isaías? Una voz anuncia gritos, preparen en el desierto un camino al Señor, allanen en la estepa una senda a nuestro Dios. Bueno, esto fue lo que dijo Isaías. Cambiemos un poquito de tema y vamos ahora a los tiempos de la iglesia, y ya más adelante volveremos a lo que estábamos hablando. Entonces, los tiempos de la iglesia están relacionados con los pasajes de la Sagrada Escritura que nos van relatando la historia de la salvación. Y la iglesia ha hecho un año litúrgico que está dividido en diferentes etapas. Eso es como la iglesia organiza los diferentes tiempos y solemnidades y cómo celebra esa historia de la salvación. Entonces, el año litúrgico comienza con el Adviento, o sea que el año de la iglesia comenzó hace 3 semanas y algunos días, ¿sí? Ahí comenzó, es más o menos lo que para nosotros en nuestro calendario normal es el 1 de enero. ¿Y cuáles son esos tiempos? Esos tiempos son el Adviento, que es el que estamos llevando ahora, ya estamos entrando al tiempo de Navidad. Después tenemos una cosa que se llama el tiempo ordinario, que es tiempo pues donde no es uno de los tiempos y periodos fuertes en la iglesia. Después entraremos a la Cuaresma, que es la preparación para la Semana Santa, que es donde conmemoramos el misterio de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesús. Después de esto, cuando Jesús entonces ya resucite, nos iremos al tiempo de Pascua, ¿sí? Que eso va pues hasta el Pentecostés, hasta la venida del Espíritu Santo, y después volvemos al tiempo ordinario y volvemos nuevamente a reiniciar el año. Esto ya será en noviembre del año 2021. Ahora, ¿qué es el Adviento? Como les decía, es el primer periodo del año litúrgico, es el periodo con el que se inicia todo este año. Tiene un tiempo de preparación que es más o menos de 22 a 28 días, y es un tiempo de oración y reflexión. ¿Y por qué? Porque va a llegar nuestro Salvador. Estamos conmemorando esa venida y nos estamos preparando para esa segunda venida que tenemos anunciada, que será la parucía, y en el cual el Señor va a venir con toda su gloria, con todo su esplendor, y vamos a tener un cambio completo en toda nuestra existencia. Es un tiempo de arrepentimiento, de perdón y de alegría. Podemos ver que el origen de esta celebración viene más o menos en el siglo IV y en el V, en el cual se recomendaban prácticas de oración, de recogimiento, de penitencia, y luego se complementó con la ayuda al prójimo, con el amor al prójimo, con énfasis en ayuda a los peregrinos, a las viudas y a los pobres. Era una época de purificación, era una época en que el hombre se adentraba dentro de sí mismo, volvía a su interior, practicaba la espiritualidad y trataba de acercarse mucho más al Señor. Era una época pues también de arrepentimiento, de penitencia, de confesión. ¿Y cuáles son los principales personajes en esta época? Son el profeta Isaías, Juan el Bautista, María y José.
Ahora, miremos qué no es la Navidad. Vemos lo que para nosotros cristianos no es la Navidad. Eso no es lo que debe ser, porque esta debe ser una época de recogimiento, de alegría, de una espera de la venida de nuestro Dios. Pero lo hemos vuelto pues época de licor, de rumba, de comidas, de paseos, de regalos, ¿sí? Esto es todo lo que no debe ser, y para muchas personas y familias que muchas veces no tienen recursos, tienen que endeudarse y conseguir dinero de donde sea para poder darle regalos a las otras personas. Navidad significa nacimiento, y es una de las fiestas más importantes, juntos con la de Pascua, Resurrección y el Pentecostés. Dentro de nuestra religión católica, estas fiestas son supremamente importantes, porque tenemos el nacimiento, la muerte, la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo. Aquí conmemoramos la primera venida de Jesucristo y nos preparamos para la segunda venida. Se celebra este nacimiento después de la época de Adviento, que ya la habíamos visto, y termina el día del bautismo del Señor. Ahora, si nosotros miramos un mapa, ya habíamos visto en el mapa anterior cómo Israel era un sitio muy pequeño. Por acá lo tenemos, ¿sí? Aquí tenemos Jerusalén, esto es Israel. Acá tenemos otro mapa un poquito más grande, y la idea de esto es que ustedes puedan ver que aquí tenemos Nazaret y aquí tenemos Belén, ¿sí? Estos son más o menos unos 150 kilómetros, y eso le tocó pues a la Virgen, después de que recibió la anunciación de que iba a tener un hijo. Recuerden que ella se fue a visitar a su prima Santa Isabel y la acompañó hasta que nació Juan el Bautista. O sea, ella volvió más o menos 3 meses antes de que naciera Jesús. Ahí pues ya había pasado todo con José, el ángel ya le había dicho a José que no la fuera a rechazar, y llegó una orden de empadronamiento. Entonces a ellos les tocó arrancar ese camino de 150 kilómetros. Ustedes se imaginan una señora ya de 6 meses no, ya aproximada a la luz, porque ya llevaba más tiempo montando en burro y por esos caminos que no debían ser pues una maravilla. Después llegaron, estuvieron buscando un sitio donde quedarse, no lo consiguieron, y al fin se quedaron en un establo, que fue lo único que consiguieron, porque había mucha gente en Belén, que era la cuna del rey David, donde estaban ellos empadronados. Acá pues tenemos esta que es la imagen que tenemos nosotros del pesebre, donde tenemos la Virgen, San José, los pastores, el burro, el buey, y Jesús nació en un sitio muy, muy humilde. Es un sitio pues que para el que iba a ser el rey, pues era un sitio muy humilde. Entonces, ¿cuál es la historia de la Navidad? En el año 200, Clemente de Alejandría organiza que el 25 de diciembre sea la fiesta de celebración de la Navidad. Y entonces, en el año 325, en el concilio de Nicea, ya se da confirmación a esto por parte del Papa Liberio. Y según lo que existe medio histórico, es que en el año 379, en Constantinopla, se celebró el primer banquete de Navidad. En el Nuevo Testamento encontramos que está relatado el bautismo del Señor en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Y esto es la razón por la que ellos resultaron en Belén. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento.
Entonces, ¿qué significado tiene esto? Primero, Jesús nació en medio de la pobreza. Él siempre predicó la humildad y aquí nació como una persona humilde, sin que humilde signifique pues que no tienen para comer ni nada, sino que está nunca tratando de ser superior a las otras personas. Ahora es un tiempo de alegría, pues porque nos llega nuestro Salvador, de oración y de reflexión. Y muchas iglesias, no solo la católica, celebran la época de Navidad, muchas iglesias protestantes, la anglicana y otras celebran también esta festividad. Y ahora, ¿qué significa esto para la familia? Es el lugar donde se transmiten la fe, los valores cristianos y las tradiciones. Es una costumbre hacer el pesebre y alrededor del pesebre se van llevando a los niños a que tengan un sentimiento por el nacimiento del Señor. A ellos se les explica, se les muestran los pastores, se les muestran todas las cosas para que ellos vayan volviéndose conscientes de eso y con sus años, cuando vayan creciendo, pues ellos también celebrarán la Navidad. Pero ¿qué sucede? En el siglo XIX, pues algunos comerciantes vieron que como esta era una época de recogimiento y donde las familias estaban juntos, era una buena oportunidad para hacer sus ventas, y entonces empezó la parte mercantilista de la Navidad. Y ustedes ven cómo está ahora, la gente no tiene dinero, la gente se endeuda, la gente mira a ver qué puede hacer para dar regalos, porque dar regalos de todas maneras uno los da de corazón y es una cosa buena, pero cuando no hay recursos es muy complicado. El Papa Francisco nos invita a la sobriedad, a no dejarnos dominar por las cosas de este mundo, por las realidades materiales, sino más bien a dominarlas y a recordar que la Navidad es una oportunidad para generarnos un tiempo en familia y a preparar el pesebre cuyo centro es la familia de Nazaret. Es un tiempo de liberación. Dios envió a su Hijo a rescatarnos, a convertirnos en hombres nuevos. Vino a traernos la salvación y la bendición de su Padre. Lo único que debemos tener es el agradecimiento con el Padre por su gran amor al habernos enviado a su Hijo Jesucristo. Y es una cosa, si ustedes lo piensan, bien complicada, porque ningún padre manda a su hijo para que lo maten, ¿sí? Y Dios hizo eso con su Hijo Jesucristo, lo envió para que con su muerte nos rescatara a nosotros. Y debe ser una época de especial apoyo a los más vulnerables. Se debe visitar a los enfermos y ancianos para llenar su soledad. Es un tiempo de conversión, gracia, esperanza, solidaridad, amor y paz. Es un tiempo para ordenar. La familia debe custodiar, revelar y comunicar el amor de Dios a todos sus hijos y a todos los parientes que los rodean. Es un tiempo para ser alegres, pero no alegres de rumba, tomando trago y de baile y paseando, sino de ser un tiempo de alegría interior y donde los padres deben enseñar a sus hijos que la alegría no depende de las cosas materiales. Ahora, ¿cuáles son los personajes bíblicos que encontramos? La Virgen María, llena de gracia, llena de amor y llena de fe. Es la figura de la esperanza y es nuestra madre. José de Nazaret, que es un ejemplo de alguien que cree y que por lo que le dijo el ángel aceptó a María, siguió con ella y la acompañó en todo su proceso hasta que estuvo vivo. Juan el Bautista, que estaba predecido en las profecías y fue el que vino como adelante del Señor a anunciar su venida. Los Reyes Magos, que pues viniendo de un sitio muy lejos, vieron todas las noticias, pues entre comillas, a través de la estrella y de las revelaciones de que había nacido el Salvador y vinieron a adorarlo. Lamentablemente pasaron por donde Herodes y cuando Herodes vio eso pensando que había nacido alguien que le iba a quitar su poder, pues mandó a asesinar a todos los niños y eso hizo que José y María tuvieran que huir a Egipto con el niño Jesús. Y los pastores de Belén también fueron los primeros en adorar al niño Jesús. Es lo que sigue, ya lo vemos más adelante. Ahora, ¿qué debemos hacer? Como les decía, es un tiempo de conversión y de oración. Debemos estar preparados. Pues la misma manera, cuando vea que se realizan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Debemos ser pobres como fue Jesús, confiar en Dios y apoyarnos en Él, ser mansos y humildes de corazón, tener temor de Dios y acrecentar nuestra fe con obras. Como dice la Sagrada Escritura,
debe ser la lámpara que nos guíe en medio de las tinieblas de este mundo, porque por ellas descubrimos la voluntad de Dios. Si miramos el Salmo 119 en su versículo 105, nos dice que tu palabra es antorcha de mis pasos, es la luz en mi sendero. Nosotros no podemos caminar sin la ayuda de Dios, nos tropezamos. Él es quien nos guía, quien nos ilumina. Y esta es una época para que nos acordemos también de nuestros religiosos, de religiosas, de todos ellos. Algunos viven en mucha soledad, viven sin nadie que piense en ellos, sin nadie que los llame. Es momento de acercarnos a ellos y también de acercarnos a todos los que están sufriendo la pandemia. Ayudémosles a tener una mejor Navidad, pero tengamos mucho cuidado porque ustedes saben que ahora estamos en una época nuevamente complicada. Y debemos reconocer nuestras debilidades y nuestros errores, reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Debemos sentarnos en silencio y con ánimo contemplativo para aprender del Maestro interior, que es Él quien nos guía a Dios. Porque dentro de nosotros, en nuestro corazón, está Dios, y si nos acercamos a Él en medio del silencio, del recogimiento, de la contemplación, Él nos podrá indicar a través de esas sagradas escrituras qué podemos hacer y cómo podemos hacer para llegar a Él. Ahora, en Navidad tenemos muchos símbolos. Tenemos la corona de Adviento, que ya el próximo domingo prenderemos la cuarta vela. Generalmente se toman como cada una significa amor, otra paz, otra tolerancia y otra fe. El pesebre lo inició la tradición, según dice San Francisco de Asís, hizo el primer pesebre, pero él lo hizo en vivo. Él consiguió personas de la región donde él vivía y armó un pesebre en vivo. Nosotros ahora hacemos el pesebre y esa es una tradición que ojalá no perdamos, que hagamos que nuestros niños sigan haciendo el pesebre y sigan disfrutando con él. Sigamos rezando la novena alrededor del pesebre. Esta es una tradición que no podemos perder. También tenemos los villancicos, que es muy agradable cantarlos, la cena de Nochebuena. Los ángeles también a veces los incluimos y generalmente tenemos uno en nuestro pesebre, porque el ángel fue el que le avisó a los pastores para que fueran a alabar al niño Jesús. También tenemos el árbol de Navidad, tenemos la iluminación de las casas, tenemos muchas otras cosas que le dan un sentimiento especial a esta época de Navidad. Por lo tanto, les deseo una feliz Navidad, que Dios los bendiga y que el espíritu de la Navidad los ilumine. Y por favor, no olviden que estamos iniciando este proyecto de Construyamos Nuestra Fe. El correo está aquí abajo. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.